A raíz de las consultas y de las situaciones que nos hicieron llegar aquí a través del WhatsApp de la radio sobre los cortes de luz que habían sufrido varios vecinos, específicamente de El Bolsón, está en línea Sebastián Lípolis, titular del área de regulación de EPRE, él es abogado y vamos a hablar justamente por todas estas denuncias de cortes y tarifa social. Muy buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos, por tomarte estos minutos con la radio. A propósito, bueno, ya no hay duda alguna de que justamente teníamos que hablar y dilucidar por qué sucedieron estos cortes de luz, ¿no? De parte de EDERSA. Muchos se referían a esta normativa nacional que permitía que no se les cortara el servicio. Y ayer adelantamos algo sobre que había un decreto vigente, pero solo hasta el año pasado. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Sí, bueno, mira, tal como correctamente adelantaste, el decreto 311/20 fue un decreto que dispuso de necesidad de urgencia el Gobierno Nacional, que obviamente estuvo motivado en la situación de pandemia. Tuvo vigencia desde marzo, que era cuando había comenzado todo esto del coronavirus, hasta el 31 de diciembre del 2020, que justamente fue prorrogado hasta esa fecha. Este decreto que inhabilitaba a las distribuidoras eléctricas, pero también a las de gas, a la de telefonía celular y incluso de cable, les inhabilitaba el corte, pero bueno, obviamente era para personas que se habían visto afectadas por la pandemia también. O sea, acá en Río Negro lo aplicamos, pero hubo cierto filtro precisamente para que llegue a las personas que eran beneficiarias ya de tarifa social o a las empresas que no habían podido trabajar producto de la pandemia por las restricciones que obviamente también dispuso el Gobierno Nacional a las actividades comerciales. Claro, pero ¿qué haría? Hoy en día ese decreto no está más vigente. Claro, venció el 31 de diciembre del 2020, pero la pandemia sigue, entonces, ¿cuál es la medida o cómo se acompaña a los y las usuarios en este momento? Claro, bueno, mira, nosotros hoy en día en Río Negro tenemos conviviendo, digamos, de forma coexistente tanto subsidios provinciales como la tarifa social, que es también una suerte de subsidio. O sea, hoy por hoy tenemos subsidios que están apuntando a situaciones de vulnerabilidad de los usuarios, como por ejemplo los discapacitados, o situaciones de otro tipo, como por ejemplo ser excombatiente de Malvinas, ser jubilado o tener consumos residenciales de un estrato muy bajo, digamos. Claro. Esos tipos de subsidios provinciales no son automáticos, uno tiene que ir y solicitar, si uno reúne estas condiciones, por ejemplo, ya te digo, ser jubilado, discapacitado, excombatiente, tiene que ir, presentarse ante la sucursal de la distribuidora, averiguar qué documentación se le pide para acreditar esa condición y así accede al subsidio. Por otro lado, la tarifa social, que también es una suerte de subsidio, pero digamos que en la factura se ve de otra forma, no se ve un negativo, ya viene la tarifa subsidiada, esa tarifa es automática, directamente es, digamos, el ente regulador de la provincia junto con Nación, que hacen un cruce de información y ya saben de por sí que el usuario reúne determinadas condiciones. La tarifa social, por ejemplo, es más abarcativa que los subsidios provinciales, tiene en cuenta si el usuario es titular de programas sociales, si está inscrito en el régimen de monotributo social, como también, por ejemplo, si es jubilado por abajo del cobro de 2 sueldos mínimo vital y móvil o discapacitado. Claro. Entonces, de esa forma podemos llegar también a más usuarios que los subsidios. Bien. Y bueno, también, ¿no? Hablando de la evolución en el año 2020 y el 2021 de las tarifas, hablas de las asistencias, en el sentido regular, digamos, ¿ha habido aumentos? ¿Se mantiene, digamos, por fuera de estos subsidios y la tarifa social? ¿Cómo están estipulados los montos? Mira, los montos de los subsidios provinciales están totalmente relacionados son porcentuales, o sea que van totalmente relacionados con los consumos de los usuarios y los aumentos tarifarios. O sea, si hay un aumento tarifario, aumenta también el subsidio. La tarifa social no tiene esta relación tan directa, está más relacionado con otros, no quiero confundirlos mucho, pero está más relacionado con el costo de abastecimiento del mercado eléctrico. Si aumenta el costo de abastecimiento del mercado, aumenta también el subsidio de tarifa social. Hoy por hoy igual, digamos, los subsidios provinciales se ha visto un incremento naturalmente, en cambio la tarifa social todavía se mantiene un poco en los valores que venían en el 2020. En cuanto al universo de usuarios alcanzados, se ve un incremento. Se ve un incremento de usuarios alcanzados tanto por subsidios provinciales como por tarifa social, fundamentalmente por tarifa social por esto que te comento, ¿no? La automaticidad de cómo funciona. Y para que los escuchas tengan presente, no se ha permitido de ninguna forma que haya usuarios que pierdan el beneficio del subsidio provincial por la falta de acreditar documentación, digamos. Todos los usuarios que ya venían con los subsidios provinciales se mantienen, porque el subsidio provincial siempre está la obligación de que el usuario renueve anualmente la documentación, a diferencia de la tarifa social que es automática. Claro. Entonces, lo que es subsidio provincial, o por ejemplo electrodependientes, que es otro beneficio que tiene
tienen los usuarios, que reúnen ciertas condiciones de salud que los ata, digamos, al suministro eléctrico, también no se ha permitido del gobierno provincial que se pierda este beneficio, directamente se ha prorrogado su vigencia. Bien, bárbaro, pero ¿hubo dificultades sí. en el mismo sentido para quienes accedieran, tanto el año pasado o este mismo, quienes quisieran acceder, perdón, a la tarifa social o subsidios por este tema de la documentación? No, mira, lo que hemos tratado de hacer desde el ente regulador y de forma también coordinada, y la distribuidora lo ha entendido, es el hecho de evitar que los usuarios tengan que pasar por diferentes organismos públicos para conseguir la documentación, y también que tengan que ir a, la atención pública de la distribuidora, la atención comercial, para tratar de reducir la circulación de gente. Esto también estuvo justificado por la pandemia, ¿viste? Absolutamente. Y Sebastián, volviendo con el tema de los cortes, ¿no? La raíz de esta comunicación, justamente, antes de los cortes llega el aviso con la posibilidad de acceder a estos planes de pago de los que estamos hablando, por ejemplo. Mira, los planes de pago también estaban atados al decreto 311. Hoy en día la distribuidora tiene la facultad, digamos, de otorgar el plan de pago al usuario. Se puede coordinar un plan de pago, la distribuidora siempre está dispuesta. De todas formas, digamos, lo que está relacionado con la suspensión de suministro, como decíamos, hoy en día está vigente todo lo que es, o sea, se le puede suspender el suministro al usuario si es que tiene deuda del 2021, ¿sí? Lo razonable es que la distribuidora no deje pasar mucho tiempo, porque también se generan estas situaciones en donde el usuario no recibe el aviso de suspensión durante 3, 4 facturas y de repente se acumula una deuda muy grande para ser afrontada de golpe por el usuario. Claro. Entonces, bueno, esas situaciones también pueden ser entendidas y el usuario se puede acercar al ente regulador para ver si ahí se puede gestionar algún plan de pago. Lo fundamental acá siempre es que tiene que haber voluntad de pago del usuario, más cuando estamos hablando de la deuda del 2021, que no está alcanzada por el decreto 311. Y Sebastián, ¿la única manera de interrumpir el servicio por parte de la distribuidora es cortar los cables? Esas son las fotos que nos habían enviado aquí a la radio. Sí, mira, lo que se suele hacer de la distribuidora es cortar lo que se llama no sé bien las fotos que ustedes vieron, se corta la cometida, lo que baja, digamos, de la red de distribución pública al pilar domiciliario del usuario. Ese es un paso previo al retiro del medidor. El retiro del medidor tiene otro costo asociado, porque implica que después la distribuidora tiene que ir y reponer el medidor al usuario. Claro. Todas estas acciones sobre, digamos, las instalaciones que no son del usuario, porque el pilar es del usuario, pero el medidor es de la distribuidora y el cable de acometida es de la distribuidora, esas acciones se toman precisamente en realidad para evitar también que el usuario capaz que pruebe conectarse y se genere un riesgo eléctrico. Claro, tal cual. Bueno, si te parece, antes de despedirnos, ¿dónde se tienen que remitir los vecinos y vecinas? Por aquí nos preguntaban si creen que es un error justamente que les hayan cortado el servicio, si deben, por ejemplo, del año 2020, ¿no les deben cortar? Es solamente del 2021, decías, pero ahí no sé si quedó claro. Si deben del año 2020, se tiene que analizar la situación del usuario, porque como te decía, no es automático, tienen que ser usuarios que estaban alcanzados por el decreto 311. Por ejemplo, si se trata de un usuario que tiene tarifa social, que la tuvo en el 2020, claramente va a estar alcanzado por el decreto 311. El decreto apuntaba también a usuarios vulnerables, no es que era una prohibición absoluta de suspender el suministro a todos los usuarios del país, digamos. Claro. Estaba apuntado a gente que tuviera situaciones de vulnerabilidad o empresas que estuvieran transitando por una complicación por la restricción de las actividades comerciales. Yo lo que les recomiendo a los usuarios es que accedan a la página web del ente regulador, está actualizada, tiene información muy interesante. Obviamente que están los correos electrónicos de reclamos que pueden dirigirlos al EPRE, pero también, por ejemplo, pueden nutrirse un poco de información de lo que son los subsidios vigentes, la documentación a presentar para acceder y también tarifa social. Incluso pueden contrastar en la página del EPRE, está por distribuidora, dentro del banner de tarifa social, pueden revisar con su número de NIS o ID de suministro, que es lo que caracteriza al usuario, si son beneficiarios o no de la tarifa social. Y en caso de que vean una discrepancia entre lo que muestra el sistema y lo que sale en la factura, pueden consultar obviamente al ente regulador. Bueno, espectacular, Sebastián, esperamos haber despejado todas las dudas, desde ya fuiste muy claro, te agradecemos y hasta la próxima. Sí, por supuesto, cuando quieran comunicarse con nosotros estamos para informar. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Sebastián Lípolis, él es abogado, titular del área de regulación, auditoría y control de gestión del Ente Provincial Regulador de la Electricidad.